Valle con nosotros. Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Lodi. Acá Bueno, extrañándote un poco. la Con ganas verdad, de volver. yo creo que fue más lo que nosotros te extrañamos de lo que vos nos extrañaste a nosotros. Pero qué placer poder escucharte. Buenísimo, Bueno, buenísimo. Así que igualmente también acá con nuevos temas para desarrollar semana a semana, tal vez. claro, bueno, ¿y qué tema hoy, no? Hoy vamos a hablar acerca de los traumas. Trauma, ¿qué es un trauma? Esa palabra que se usa tanto, que se utiliza, estoy traumada, me traumatizaste. A veces tan livianamente la utilizamos y me parece que está bueno saber de Ujú. la ¿De qué se importancia. trata el trauma en primer lugar? ¿O qué es un trauma? Tal cual. Un trauma lo podemos definir así como de forma lógica cuando algo ocurre, un suceso inesperado, una contingencia, algo externo, algo de la afuera que sucede sobre el yo, sobre el sujeto, sobre uno, la persona, y arrasa de manera tremenda pero involuntaria. Ujú. ¿Y qué quiero decir con esto de involuntario? Es decir, que yo no tengo el control de lo que sucedió, sucede, no tengo el control. Entonces es un hecho que se convierte en un suceso traumático, algo que sucede de manera inesperada y arrasa con el sujeto o la persona, Ujú. pero que no tiene el control de eso que está sucediendo. Por eso Ah, digo, bueno, de manera involuntaria. claro. Y Andrea, ¿y cómo afecta emocionalmente esto a la persona que ha pasado por algo así? Este suceso que se vuelve traumático puede pasar o puede devenir en el sujeto, la persona, de manera inadvertida, sí, porque lo que utiliza el sujeto siempre es el mecanismo de defensa, Ujú. y el mecanismo de defensa oficia como trato de tapar, trato de olvidar y lo evito. Es la modalidad que las más de las veces Ujú. utiliza el yo como mecanismo de defensa. Ujú. ¿Y funciona? Sucede, funciona en algunos casos, pero en algún momento tal vez deja de funcionar, porque ese mecanismo de defensa que utilizo lo evito, lo tapo. Ahora, ¿qué sucede con el aparato psíquico? El aparato psíquico es como un contenedor de energía psíquica del placer y del displacer. Ujú. Entonces, aguanta, soporta cierta cantidad de energía penosa o dolorosa. Dolorosa, penosa o de algo displacentero. Entonces, cuando está demasiado cargado, esa energía displacentera sobre mi aparato psíquico, porque Ujú. quedó ahí, el trauma quedó aferrado ahí y yo no lo vi, lo dejé, lo tapé, va a desbordar o querer empezar a salir en algún momento, ¿sí? Entonces, eso que es tan displacentero, Ujú. el aparato psíquico dice hasta acá llegué y va a empezar a haber filtraciones, va a empezar a desbordar, va a querer derramarse y lo va a empezar a hacer a través de esto que siempre venimos hablando, también trabajando. Y algo que es muy importante para el analista, que es la angustia, el malestar, que uno no sabe, que Las siempre decimos, por reacciones, ¿no? Que se tiene a partir de esto. exactamente, Ujú. uno no va a saber por qué sucede, pero frente a estas cuestiones, la señal más importante, esa alarma que siempre tenemos en el horizonte, Ujú. que detona es la angustia, la ansiedad, el malestar frente a situaciones que nos afectan, que por ahí nos deberían afectar tanto, pero que seguramente representan algo que trae de originario el trauma y que tape. Ujú. Hablemos, Andrea, del apoyo y de la recuperación, ¿no? Y qué tipo de apoyo, bueno, podemos tener o utilizar en nuestro proceso de recuperación de algún tipo de trauma. Es como, el trauma sería como ese choque que sucede, a ver, uno
puede pensarlo en un choque de determinadas personas en un automóvil que no nos da tiempo de pensar qué fue lo que sucedió, pero de repente yo me encontré en la cama de un hospital, ¿sí? Con una pierna rota, un brazo quebrado, y no sé por qué pasó lo que pasó, porque fue tan contundente lo que sucedió que no me dio tiempo de procesar lo que sucedió. Entonces, ¿cómo el individuo, la persona, después se recupera? Por medio de la rehabilitación, de la kinesiología, de los masajes, de rehabilitar el cuerpo. Con la psiquis, más o menos pasa lo mismo. Uno va a revisar, bueno, qué fue lo que pasó que por medio de estas lesiones, que ya no son ni un hueso roto ni esto, sino que por medio de la ansiedad, viste que dicen estrés postraumático. Tal cual. Entonces, estrés postraumático porque sucedió algo que hizo que afectara a nivel psíquico y lo descarga siempre por el medio motriz, el cuerpo. Entonces, uno tiene que revisar, bueno, cuáles son los acontecimientos, cuáles son las representaciones que en los momentos desencadenan los malestares. Parece ser, Andrea, que es más fácil curar el cuerpo que la mente, por lo que me estás contando. O va más lento, digamos, ¿no? Sin lugar a dudas, porque cuando estamos en la cama del hospital o del sanatorio, porque pasó lo que nos pasó, alguien nos ayudó, digamos, alguien vino y en la emergencia alguien nos ayudó. Acá como mecanismo de defensa, lo que hace el yo es tapar y ocultar, entonces frente a eso el otro no sabe lo que sucede, no sabe lo que siento, no sabe lo que me pasa. Y el síntoma lo que hace es dar una alerta a mí mismo y al otro, porque a veces el síntoma puede ponerse en el lugar de la angustia, la ansiedad, pero a veces el otro lo recibe, por ejemplo, ataque de ira, frente a sucesos que pasan, ataque de ira lo puedo decir en cuanto hay sucesos que no deberían ser tan tremendos, pero uno, sin embargo, viene acumulando tanto, que derrapan en un ataque de ira. Y eso es ahí donde el otro tal vez oficia de decir, bueno, algo te sucede, cuando uno no se puede dar cuenta. Claro. Andrea, ¿cómo se manifiesta el trauma en la vida adulta de una persona de lo que experimentó tal vez en la infancia? Y siempre va a tener que ver siempre en la modalidad caso a caso, de modo particular, en el caso por caso, qué es lo que le sucedió. Casi siempre hay malestares que se desencadenan por medio, y las más de las veces es la angustia, la ansiedad y la inhibición. Entonces, la angustia siempre es lo que venimos trabajando con respecto al malestar, que es nuestra señal que al analista le ayuda para ver, bueno, para dónde nos dirigimos, qué es lo que te causa angustia y sobre qué representación. Ahí uno empieza a trabajar sobre eso, y uno tiene una señal y una guía para ver cómo se trabaja en el análisis, qué es lo que hay que ir a desandar o desanudar por medio de la palabra. Y después hablamos también de la ansiedad, pero también un síntoma que puede ser importante es la inhibición. ¿Qué es la inhibición? Hay un montón de cosas que no hago por miedo a. El miedo a no lo puedo detectar yo solito, por eso el análisis es importante. Pero la inhibición hace que yo no deje de hacer un montón de cosas, me inhibo frente al temor de lo que puede suceder. Ahora ese temor yo no sé a qué es o a qué. Entonces hay como muchas pautas que el temor nos da el resguardo, el miedo, me inhibo, no hago por miedo a. Claro. Y esas son señales que tenemos que tener en cuenta para trabajarlas, porque mediante, no quiero salir a la calle porque tengo miedo de que un auto me choque, suponte, ¿no? Un ejemplo tonto. Sí. Bueno, frente a esas representaciones, uno en análisis deberá trabajar qué implica para la persona eso, qué significa. Y ahí uno va desanudando y desatando el síntoma, siempre por medio de la palabra. Claro, tal cual, ¿eh? Andrea, ¿y cómo se relaciona el trauma con la somatización?
Uy, interesantísimo. A ver, las cosas cuando no se dicen, cuando uno intenta evitarlas, cuando utiliza el mecanismo de defensa de dejarlo y ocultarlo, esa libido o energía psíquica que va a andar rondando el cuerpo va a quedar por dentro. Y es como una energía negativa y dolorosa que no se puede desprender y va a quedar rondando. Todo aquello que queda rondando, según uno lo puede somatizar de diferentes maneras. A veces es muy fácil no, es simple encontrar en la clínica, me duele el estómago y no sé por qué, tengo constante gastritis, ¿no? Esas cosas que quedan dando la vuelta, y esa cuestión libidinal de la energía se va a agarrar en algo del cuerpo para poder caer, para poder bajar, para poder hacer que la psiquis se pueda desbordar un poco. Lo malo de esto es que lo va a hacer seguramente en alguna parte del cuerpo. Va a encontrar esa cuestión por donde emerger. Y eso en la clínica se escucha como: estoy súper contracturada, me duele excesivamente la cabeza todos los días a tal hora. El tema de la gastritis es de lo más común. Y después, bueno, ya lo vemos como el cuerpo habla. Exactamente, el cuerpo habla sobre aquello que quedó prendido, cerrado y en algún lado fue a parar. Andrea, ¿se puede prevenir? No. Yo diría que habría que pensarlo, discutirlo y pensar que no, porque el efecto traumático es aquello inesperado que recae sobre mí de manera involuntaria. Claro. Entonces no tengo un modo de procesarlo. Como no lo puedo procesar, no lo puedo prevenir. No es lo mismo, y te pongo un ejemplo así medio fuerte, no es lo mismo pensar en el proceso de una persona que está enferma y sé que tal vez va a tener un deceso por alguna enfermedad terminal, suponte, y yo sé que bueno, que se intenta hacer todo lo que se puede para tener todas las herramientas, pero saber que tal vez eso no va a suceder y puede que venga un deceso, por lo cual voy a atravesar un duelo, que una persona esté sentada al lado mío y caiga de muerte súbita. Claro. No lo puedo prevenir, la ausencia de esa persona. Tal cual. No lo puedo prevenir, sucedió. Y eso me las tendré que ver con eso. Claro. Andrea, la verdad siempre un placer, ¿eh? Te lo dije en el comienzo y te lo digo ahora, poder escucharte, poder hablar un poquito de estas cuestiones que, bueno, nos tocan de alguna manera a todos, en este caso el tema del trauma. Te agradecemos. Me parecería súper interesante traerlo, hablarlo un cachito, que surjan así como interrogantes y a partir de ahí siempre le damos un poquito más de cuerda para ver qué surge. Por supuesto que sí, ¿eh? Gracias como siempre y te esperamos el próximo jueves. Nos vemos, Lodi. Abrazo grande y bueno, gracias. Abrazote para nuestra columnista, la licenciada Andrea del Valle, psicóloga ella, hablando en este caso de los traumas.